Bilbo Basaterra, portavoz de Futuro Vegetal. Buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Bilbo, muy buenas noches. Bilbo, buenas noches. Hoy es 7 de noviembre y le voy a contar un caso personal. Todavía no me he puesto un jersey de manga larga. Nunca, le confieso que nunca me había preocupado demasiado por el cambio climático, pero estoy empezando a plantearme y a preguntarme cosas de, oye, a ver si va a ser verdad. ¿Estas acciones de los museos creen que ayudan a concienciar a la gente? A mí, desde luego, no. Bueno, es que estas acciones yo creo que el objetivo que tienen no es tanto la concienciación como el hecho de sacar el tema a la palestra pública, y eso sí creo que sí que es innegable. A nosotras, por ejemplo, nunca nos habéis invitado a este programa y agradecemos muchísimo la invitación, y creo que si no hubiésemos hecho esta acción no estaríamos aquí esta noche y no habíamos hablado del 1.5 ni de todo lo que se está hablando. Bilbo, una pregunta. Cuando os planteáis ese tipo de acciones, ¿tenéis en cuenta realmente el patrimonio al que vais a atacar? Si está protegido o no, si se le va a dañar o no, ¿o os da igual y creéis que vuestro mensaje es más importante que la preservación de este tipo de obras de arte? Bueno, yo creo que hay una forma muy clara de responder, ¿no? Y es que hasta el momento, hasta donde yo sé al menos, ninguna de estas acciones por parte del movimiento climático ha dañado ningún cuadro. Entonces entiendo que tanto las compañeras que han hecho la acción este fin de semana como el resto de compañeras de otros colectivos a lo largo de estos últimos meses han tenido muy en cuenta no dañar el patrimonio y intentar hacer también la acción con las menores consecuencias posibles para las obras de arte, para el personal del museo y para todo el mundo en general, ¿no? Pero en este caso, cuando estabais preparando esta actividad, se dejó muy claro, no se puede dañar el cuadro, es importante, tanto por el hecho de que puede ser mala publicidad para vosotros o porque realmente pensáis que es importante preservar el cuadro. Cuéntanos, ¿cómo se pergeña todo esto? Bueno, no es una cuestión de que sea importante porque pueda suponer mala prensa o incluso mayores responsabilidades penales, ¿no? Al final nosotras somos conscientes de que con la actividad que hacemos estamos transgrediendo la norma y por lo tanto nos exponemos a una serie de consecuencias legales y las asumimos. Aquí la cuestión es que obviamente yo creo que nadie quiere dañar un Goya. Al final son obras de arte, son cosas que merece la pena apreciar y conservar y que precisamente también por eso luchamos, ¿no? Pues para que haya gente el día de mañana que pueda seguir apreciándola. Bilbo, ¿cómo consideráis vosotras el tratamiento que están dando los medios de comunicación en general a vuestras acciones? A mí me llama mucho la atención, te cito algunas cabeceras como puede ser El País o los informativos de Televisión Española. Son dos que tengo frescos en la memoria. Me llama mucho la atención lo condescendientes y comprensibles que se muestran hacia vuestras acciones. ¿Pensáis lo mismo? Activistas, esta en concreto el Museo del Prado, pero otras en otros museos con otras obras de arte que no sé hasta qué punto están relacionadas o no. Pero me refiero a la protesta en sí. Me llama mucho la atención activistas contra el cambio climático, manifestantes contra el cambio climático. Me parece muy benévolo el tratamiento. ¿A vosotros también? Bueno, claro, que entiendo que desde el posicionamiento que mantenéis en general en el programa, quizá lo lógico sería hablar pues de que se ha dañado la obra, que no ha sucedido, ¿no? O que ha sido un ataque contra la obra, o que es un acto vandálico, todo ese tipo de cuestiones. Al final son actos de denuncia, ¿no? Es una protesta pacífica en la que no se hace ningún daño ni a nada ni a nadie, y que lo único que intentamos con todo esto es sobre todo señalar que las instituciones no están llevando a cabo las medidas que tendrían que estar llevando a cabo. Hace unos años se firmó el Acuerdo de París, en el que se comprometían casi todos los países a mantener la temperatura media de la Tierra como máximo a 1,5 grados más de los niveles preindustriales, y ya la ONU la semana pasada decía que era imposible. Entonces, bueno, creemos que como mínimo hay que estar a la altura de las circunstancias históricas en las que vivimos y tenemos que actuar con contundencia como mínimo para señalar la escasez de responsabilidad que están asumiendo las instituciones en todo este procedimiento. Bilbo, no sé si sabéis que una de las posibles sanciones a las que os exponéis es que os seáis acusados de allanamiento de morada dentro del Código Penal si una persona permanece en un lugar público de forma no violenta, pero se niega a irse a pesar de que se le pide que así sea e incluso, pues como es el vuestro caso, se pega o se encadena, podríais ser acusados de allanamiento de morada. En esa línea es lo que están barajando algunos políticos, teniendo en cuenta que estas acciones cada vez van a más. Por ejemplo, esto ha dicho hoy el ministro de Cultura.
Nosotros siempre estamos dispuestos a atender a las propuestas concretas que busquen mejorar la protección de nuestro patrimonio y, por lo tanto, esperaremos, en fin, iba a decir con ansiedad, no es la palabra, pero en fin, con mucho interés a que lleguen esas proposiciones para poderlas valorar. Y todo lo que sea para mejorar la situación actual, desde luego nosotros lo tomaremos muy seriamente en consideración. Bilbo, si mañana, no vuestra organización, pero un activista de vuestra organización o de otra similar sí que daña una obra de arte, ¿vais a salir a condenarlo? Bueno, en ese caso tendríamos que ver, yo no puedo tomar una decisión comunicativa por parte a nivel de personal, la colectividad. ¿tú mañana saldrías a condenar que, por ejemplo, en esta acción algo de la pintura vertida cayera sobre el cuadro, el pegamento, sí que fuera sobre el lienzo directamente? ¿Saldrías tú a nivel personal a condenarlo? Yo a nivel personal, personalmente, no. Considero que lo que está en juego ahora mismo, hay personas literalmente muriendo a día de hoy como consecuencia de los efectos de la crisis climática. Este verano pasado hemos visto que más de 1.300 personas han muerto en inundaciones en Pakistán. Entonces me parece que las vidas humanas son mucho más importantes que cualquier obra de arte, por mucho que yo mismo la aprecie, que yo soy muy fan, por ejemplo, de Goya, y aún así preferiría salvar, por supuesto, a cualquier persona antes que a un cuadro suyo. No, pero yo creo que cualquier persona estaría dispuesto a salvar antes a cualquier persona que un cuadro, pero ¿por qué establecer los términos del dilema obra de arte, vida humana? Bueno, es que realmente no se han establecido. ¿Qué os ha hecho Goya? ¿Qué os ha hecho Vermeer? ¿Qué os ha hecho Van Gogh? ¿Qué os ha hecho Picasso? No, es que no se ha dañado ningún cuadro, es la cuestión. No estamos hablando en el hipotético caso de que se dañase algún cuadro. Y en cualquier caso, en todos los supuestos, lo que estamos es intentando generar un cambio radical para poder afrontar las consecuencias de la crisis climática conforme a lo que dice el IPCC, ¿no? El consenso científico. Luis Basaterra, te van a preguntar algunos de los integrantes también de esta mesa, Rubén Herrero de Castro, Eduardo Hernández Aznar. Rubén. Bueno, escucharte decir que si una obra incunable resultara dañada tú no lo condenarías es algo tremendamente lamentable, como es vuestro relato, que es una completa farsa sobre el cambio climático, es un camelo climático que estáis vertiendo para recibir fondos públicos. ¿Y sabes cómo se acaba todo, Bilbo? Aplicándoos la ley antiterrorista, porque estáis atentando contra patrimonio de la humanidad. Y ya verías a ver quién era el siguiente o la siguiente que se presentaba voluntaria a ir a atentar contra patrimonio histórico de la humanidad. A vosotros lo que hay que hacer es aplicaros la ley antiterrorista. ¿La pregunta cuál es, perdón? Que si consideras merecedor de ser aplicable la ley antiterrorista por atentar contra patrimonio de la humanidad. A mí me parece que eso es un insulto a las verdaderas víctimas del terrorismo. En este país hemos visto a personas perder a familiares, perder su propia vida, perder miembros y todo este tipo de acciones deleznables por causa del terrorismo, pues como para que ahora se esté acusando a personas que simplemente hacen una protesta pacífica de tener que ser... ¿Atentando contra patrimonio artístico de la humanidad? No se ha producido ningún daño. Pero han atentado contra patrimonio artístico de la humanidad, como hacían los nazis, cuando saqueaban y destrozaban las obras de arte de los museos. Si hubiesen atentado contra el patrimonio, habría alguna obra dañada, pero no la hay. No hay atentado ninguno. Bilbo, por ejemplo, cuando Bilbo no sabemos cómo está de estable un marco que rodea una obra como Las Majas, no sabemos si al pegarte luego eso se va a poder quitar o no, y sobre todo, por ejemplo, el ataque que hemos visto a los girasoles de Van Gogh, no sabemos si ese cristal está preparado para aguantar que le tiren pintura o sopa de tomate. No creo que nadie sepa exactamente eso, pero